la mañana, amigos, esto es la rotativa del aire. César Espinosa desde la cabina de RPP en Arequipa y Ana Falcón desde la cabina de RPP en Lima. Los acompañamos. Ya se encuentra en la cabina de RPP, como todos los sábados, el profesor Pedro Graus Smith, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima. Vamos a tocar el tema del balance del BCR con respecto a la economía peruana en el mes de abril. Ayer, profesor, el ministro de Economía, José Arista, adelantó en el Pleno que el balance del PBI es de 4% de crecimiento. ¿Estamos en lo correcto? Sí, efectivamente. Buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, César, también. Sí, efectivamente, días, el ministro de Economía dijo ayer en el Congreso que el Producto Bruto Interno en el mes de abril de este año, con respecto a abril del año pasado, había crecido en 4%. Esas cifras deberían formalizarse hoy día con el reporte que publica el INEI cada mes, ¿no? El 15 de cada mes. Ahora, este crecimiento es importante porque recuerden que el año pasado fue la primera recesión en lo que va de este siglo, si quitamos o dejamos de lado el año de la pandemia, y el crecimiento los 3 primeros meses fue de 1.3% aproximadamente. O sea, es una buena noticia que hay que profundizar en su análisis, ¿no? Claro, profesor. Y ahora, esta buena noticia, ¿cómo impacta justamente en nuestros oyentes, ¿no? En el casero, la casera de los mercados que nos esté escuchando, en el amigo conductor, en el padre, la madre de familia que esté en su casa. ¿Cómo impacta este 4%? Perfecto. Hay que analizar el crecimiento del PBI y descomponerlo, y ahí lo importante es ver cómo se ha recuperado la manufactura, es decir, el empleo en el sector industrial formal. Son más o menos 200.000 empresas industriales de distintos tamaños que existen en el Perú, y ahí ha habido una recuperación de 11.4% después de 14 meses de tasas negativas. O sea, en la actividad industrial ha mejorado. Y ahí hay un efecto de la pesca. El sector pesca es pequeño, es menos de 1% del producto, pero la producción de harina de pescado y de aceite de pescado no está en el sector pesca, sino en el sector manufacturero. Ahí es donde ha habido una captura importante, por lo tanto, todo el empleo vinculado a empresas dedicadas a la producción de harina y aceite de pescado debería haber mejorado. Y también hay otros sectores interesantes, metalmecánica, el sector textil, las exportaciones textiles al exterior y alimentos y bebidas. Entonces son sectores donde el Perú tiene cierto desarrollo. Hay otros de alta tecnología, no tenemos muchas empresas de alta tecnología, pero por ejemplo hay una empresa en Perú que produce los parabrisas para Tesla. O sea, algunas empresas de alta tecnología tenemos, ¿no? Ahora, profesor, cuando hablamos de este desglosamiento que está haciendo usted, ¿cuáles son las que, digamos, más han sido, los espacios que más han sido fortalecidos para este crecimiento del 4%? A ver, en el caso, no tengo la data, digamos, la estructura del crecimiento, eso recién va a aparecer en el transcurso del día, lo publica el INEI, pero pesca, minería debe seguir teniendo un efecto importante. Y ojo, si hablamos de manufactura, que está influenciada por la pesca, que es más o menos 17%, y hablamos de la minería, que es más o menos 14%, estamos superando el 30% del PBI. Y ahí es muy importante las señales que vemos hacia adelante, porque tenemos por un lado que analizar las fortalezas de ese crecimiento y los elementos que pueden generar que se mantenga. Podemos mencionar dos. El precio del cobre está en récord histórico, y el cobre es un fenómeno interesantísimo porque es el metal del cambio de era de tecnología y de la economía verde. Es decir, cada vez van a haber más autos eléctricos y por lo tanto cada vez va a haber una mayor demanda de cobre, y somos segundo o tercer productor mundial de cobre. Y el otro elemento fundamental es la reducción de la inflación. Claramente, al haberse reducido la inflación, el consumo privado mejora o se estabiliza. La inflación nos afectó muchísimo en los meses pasados, ¿no? Y profesor, tomando en cuenta estas buenas noticias que tenemos, recordemos que el gobierno también esta semana han indicado que si esto sigue así en los próximos meses, se podría analizar subir el sueldo mínimo. ¿Sería una buena medida en los próximos meses a tomar, o por el contrario, podría quizá retrasar este repunte que estamos teniendo? No, a ver, el sueldo mínimo siempre es una variable que se puede analizar y tiene que estar asociado con la productividad. La verdad, más que hablar de un sueldo mínimo, debería cada industria, cada sector, en la medida que crece, debería también crecer el salario de la persona por este concepto de productividad. ¿Qué es productividad? ¿Cuánto produzco en una hora? Si en una hora genero mayor producción,
por lo tanto, debería ir eso también a una mayor retribución del trabajador. Son temas un poco técnicos. El sueldo mínimo como tal, uno no lo puede subir, digamos, de 1.000 a 2.000, porque más bien genera un costo. Y ahí hay un problema. El Fondo Monetario Internacional, aprovecho para mencionarlo, acaba de publicar un reporte sobre Perú y sobre qué elementos hay que considerar para el crecimiento. Y una de las restricciones es la rigidez laboral en el Perú. O sea, realmente es que no solamente es el sueldo mínimo, ¿Una es observación a la rigidez? a la rigidez laboral en el Perú en general, en términos comparativos con el resto del mundo. Y hay otros dos elementos interesantes. El fondo menciona que cada vez estos fenómenos naturales y complicados, el fenómeno del Niño, etcétera, van a ser más seguidos. ¿Y esto por qué? Por el cambio climático, por el calentamiento global. Y un país como el Perú debería prepararse para ser resiliente a estos fenómenos. Si no, ¿qué va a ocurrir? Fenómeno del Niño, cae el producto, tenemos que volver a construir la carretera, volver a construir el puente y otra vez se vuelve a caer. Entonces hay que construir puentes, carreteras, infraestructura que esté preparada para el fenómeno del Niño. Si empieza a llover en Lima, Lima no tiene sistemas para evitar los daños de estas lluvias. Por mencionar un ejemplo, Arequipa es un caso interesante donde se hicieron estos corredores o vertederos de lluvia. Igual hay que incrementarlos, pero por lo menos es una ciudad preparada. Y el otro fenómeno interesante es que como país tenemos que prepararnos para el uso de la tecnología y de la inteligencia artificial. Es decir, si no utilizamos inteligencia artificial, lo que va a ocurrir es que nuestras empresas y nuestros niños y jóvenes van a perder productividad y no se van a adaptar tan rápidamente al cambio tecnológico mundial. Un informe de este mes del fondo, ¿no? Interesantes los detalles que da, profesor. Ahora permítame cambiar de tema porque en realidad esta semana, el ministro de Economía, José Arista, ha señalado que hay que lanzarle salvavidas a algunos municipios porque han sido declarados en quiebra, apelando a este pedido de facultades legislativas que han presentado el Congreso de la República. ¿Es la forma de ayudarlos? A ver, si están en quiebra, bueno, el municipio tiene que seguir funcionando, pero el problema principal es capital humano y rotación de personal, ¿no? Vamos a comparar. Uno tiene el Banco Central, donde los chicos entran terminando su carrera de economía, en el caso de la línea de economía, otras carreras para las otras actividades del Banco Central, y muchos se quedan 40, 50 años trabajando en el Banco Central, o entre 35 y 45 años, ¿no? Línea de carrera, se capacitan en las mejores universidades del mundo, van a los foros internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en gobiernos regionales y municipales? En muchos casos cambia el alcalde, cambian los gerentes, cambia muchos trabajadores, no hay conocimiento, no hay línea de carrera. Entonces, está bien, hay que apoyarlo financieramente, pero es fundamental generar línea de carrera pública en los municipios, expertise que permita realmente que haya un horizonte de largo plazo y que la inversión sea canalizada de forma adecuada. Porque de lo contrario van a estar de quiebra en cada gestión y la verdad es que si es que se debilita el dinero de la caja fiscal o de la caja en general del país, esto no va a llevar a ninguna solución. Profesor, como todos los sábados, muchas gracias por estar en la rotativa del aire. Muchas gracias. Conversábamos con el profesor Pedro Grados Smith, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima. De inmediato nos comunicamos